tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada. El día de hoy vamos a tener la continuación del tema acerca de los miedos injustificados y para eso estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, también, gracias. Y bueno, este tema interesante, como decías, que estábamos viendo el día de ayer, a propósito de todos estos miedos que se van generando en la fantasía, en el delirio, digamos, de cada una de las personas, y se van entonces creciendo como verdaderamente una bola de nieve, ¿no? Que empieza por una cosa muy sencilla y termina significando una gran avalancha. El día de ayer, ya para el final del programa, comentábamos cómo es que estas creencias, ¿por qué apuntan por lo general a algo que nos va a producir miedo? Ya desde antes decíamos, bueno, si los delirios tienen que ver con el deseo de cada uno, suena un tanto absurdo pensar que la realización de deseo de las personas fuese tan agresiva como pensar en un secuestro alienígena, por ejemplo, ¿no? Uno pensaría que podríamos tener imaginación, no sé, deseos mucho más agradables, pero lo podemos también ver en los sueños. Los sueños son lo mismo. Los sueños son una realización de deseo y existen las pesadillas y pueden ser pesadillas tremendas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué función tiene? ¿O a qué parte, que esta es la pregunta interesante, Freud hacía esa pregunta, ¿a qué parte de nuestra cabeza satisface, a qué parte de nuestra cabeza complace ese deseo? A nuestra conciencia moral, justamente, porque tenemos instancias en nuestro psiquismo que se contraponen unas y las otras. Por eso es que a veces desearíamos hacer algo que sabemos que no deberíamos, porque somos la misma persona, ¿no? De mi propio juicio es que está partiendo tanto uno como el otro, tanto un juicio como el otro. Esta persona se merece que lo parte un rayo. Bueno, pero yo no voy a hacer ningún daño porque eso estaría muy mal, ¿no? Entonces, ¿a qué parte de nuestro psiquismo está complaciendo este deseo? Esa es la parte importante, la conciencia moral. Y la conciencia moral es una que adquirimos, digamos, por aprendizaje. Nosotros no nacemos siendo personas concienzudas y morales, definitivamente no. Esta se nos va haciendo por necesidad, es cierto, y la vamos adquiriendo de nuestro entorno. Entonces podemos ver cómo históricamente ha habido como una tendencia muy generalizada, tanto pensándolo desde las familias hasta las instituciones y los países, a generar, porque la conciencia moral a final de cuentas nos modula, y esta modulación se ha ido generando por común a través del miedo, ¿no? Porque es muy sencillo hacerlo a través del miedo. Es muy rebuscado verdaderamente y toma mucho tiempo explicarle a alguien que tiene que hacer las cosas por tal o cual motivo. Los niños de pronto pueden decir, vas a recogerme tu cuarto. ¿Por qué? Si se atrevió a preguntar por qué, que son pocos, porque soy tu madre, ¿no? Porque yo digo, y porque si no te pongo una tunda, y porque si no te quedas sin cenar por eso. Pero eso no tiene sentido más que en nuestra cabeza. No tiene sentido que si tú no haces tus labores, entonces te vayan a poner una tunda. Pero es mucho más sencillo y digamos que tiene un efecto a corto plazo mucho más inmediato que el sentarte y explicarle qué pasa si vives en el mugrero, ¿no? Y que sentarte y explicarle que cuando vives en una comunidad no nada más recibes, que también te toca una parte, y si no cumples con esa parte, entonces las personas alrededor no van a sentir absolutamente, ni van a tener tampoco absolutamente ningún tipo de compromiso con retribuirte nada. Entonces eso deja una noción real, una noción verídica, que no es miedo, sino entendimiento,
de por qué yo debería hacer tal o cual cosa y cuáles serían mis consecuencias. Esto, digamos, iría conformando en un mundo ideal una conciencia moral mucho más congruente. Uh-huh. Una conciencia moral que nos permita llegar a una adultez sin este tipo de formaciones extrañas, más bien de deformaciones, lo podríamos ver alrededor de nuestra propia represión. Pero, como tú ya bien lo dijiste, Gaby, es algo mucho más tardado. Y es algo que no podemos dar si no se nos dio a nosotros de alguna manera. Si nosotros no tuvimos un punto de referencia para poder otorgar este tipo de cosas, es difícil que nosotros lo hagamos. Y por lo mismo, nos vamos a encontrar, justo como estábamos hablando en la otra parte del programa, cómo se va utilizando un cierto adoctrinamiento que se sirve de esta digamos, como formación primitiva del psiquismo de tantas personas. Se va utilizando el miedo, y esto es una de las cosas terribles, ¿no? Justamente de ese tipo de doctrinas o de ese tipo de creencias religiosas, y una vez más, de todas las creencias religiosas que han atravesado por el mundo, porque se va haciendo de repente como una generalización de que es que tal parte de la religión o tal parte de la fe, de tal cultura, es tóxica, es terrible. Pero la verdad es que todas las religiones han tenido una manifestación tóxica. Podríamos pensar que tal vez hay algunas sectas que son más nuevas, que no han tenido la oportunidad de hacer sus desórdenes, ¿verdad? Todavía no han tenido la fuerza, el empuje como para hacer un desorden del tamaño de estas otras. Pero digamos que parte de la religión, parte de este tipo de creencias, tiene que ver con la ilusión que se va teniendo, con la necesidad de creer, de llenar ciertos vacíos en nuestro entendimiento, de buscar algo a que aferrarnos en el mundo, de encontrarle un sentido primitivo a por qué ser buenas personas, ¿no? ¿Por qué tendría que ser bueno, ¿no? Esto va creciendo y nos vamos a dar cuenta de que en muchos sentidos la parte de las religiones, de muchas religiones, ¿no? van naciendo como hasta de un punto de vista filosófico, ¿no? Vamos viendo que hay como cierta idealización. Por ejemplo, pensaba en esto de amar al prójimo, ¿no? ¿Por qué amar al prójimo? ¿A quién se le ocurrió eso? Pues ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo vemos a profundidad, ¿no? Ahorita que se me ocurrió esa partecita, si lo vemos a profundidad, se está hablando del otro, ¿no? ¿Quién es el otro? El otro también soy yo. Todos estamos inmersos en esta cultura y por lo mismo es algo recíproco, es algo que nos va a cuidar a todos los demás, que tiene un sentido, pero todo lo que se puede otorgar en ese tipo de instituciones, principalmente va a congregar a personas que tengan una cierta fragilidad en todo lo que estabas tú mencionando, Gaby, de la conciencia moral. ¿Por qué? Porque entonces me tengo que adherir al pensamiento de alguien más, ¿no? No es algo que de alguna forma mis padres o mi entorno, mi cultura en sí me haya otorgado, no es que me hayan dado esa herramienta y de la misma manera entonces yo puedo generar un pensamiento, sino de que ante la falta de ese pensamiento crítico, yo me adhiero al pensamiento estructurado de una institución. Y en ese adherirme, digamos que ya vamos mermados en nuestras capacidades de pensamiento. Y ahí es en donde se puede hacer uso, porque a final de cuentas todos somos personas, ¿no? A final de cuentas nos vamos a dar cuenta de que hay intereses en todos. Y ahí justamente es en donde se puede hacer uso de esta fragilidad en nuestro pensamiento, en donde se nos dice qué hacer porque fulano de tal dijo, o porque podemos interpretar tal o cual, o X cosa. Por estos mismos miedos injustificados, digamos como por la misma estructura que nos genera estos miedos injustificados, es que somos capaces de hacer tales atrocidades. Pero si se fija, todo tiene que ver con el propio desarrollo de nuestro psiquismo. Pero bueno, por el momento vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy acerca de los miedos injustificados
Y bueno, traemos ahora sonidos ya no de invierno, pero... Del aire acondicionado. Bueno, pues a propósito, ya hemos estado hablando más a nivel masivo de esto, ¿no? Y es que en general este tipo de cuestiones quedan mucho más claras, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, en situaciones o ya en situaciones extremas o en situaciones masivas, ¿no? Además, cuando hablamos del miedo, de la culpa, del asco, de la vergüenza, estamos en el terreno de la conciencia moral, y cuando estamos en el terreno de la conciencia moral, estamos en el terreno de la cultura. Es la cultura la que nos hace enfermar de esto, la que nos hace que nos convirtamos en seres humanos, ¿no? En estos animales tan raros que usan trapos y que les da vergüenza andar desnudos y que adoran cosas y bueno, en fin. Es la cultura la que nos enferma de esto, de conciencia moral. Es una enfermedad muy conveniente, por supuesto, porque nos da muchísimos beneficios, pero en esto que ibas comentando tú ya para el final del corte anterior, José Luis, creo que está verdaderamente el motivo más importante por el cual es el miedo el medio de control más recurrente. Es verdad que es muy rápido, es verdad que es muy efectivo a corto plazo, porque a largo plazo, ya que esa bolita de nieve se hizo lo que quiso, entonces ya destruye a diestra y siniestra sin distinguir nada, absolutamente nada, ¿no? Pero a corto plazo es muy efectivo. Y la cuestión es esa. La cuestión es que la persona que controla o la institución que controla siempre es una. El control nunca se pasa como una estafeta. No hay un momento cuando yo te explico algo, cuando yo te doy a ti el entendimiento de algo. Entonces, eventualmente, ¿esto por qué lo hago? Porque entonces luego tú vas a poder hacerlo, ya prescindiendo de mí. Lo mismo con los papás, ¿no? Qué bárbaro, quiero tanto a mi hijo que no lo dejo de cargar en brazos, no le dejo de dar biberón o no le dejo de dar pecho o lo mantengo aquí, no le dejo lavar la ropa, lo mantengo aquí constantemente porque lo quiero tanto, tanto, tanto que lo voy a lisiar para quedármelo, para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque si él empieza a tener sus propios medios, entonces va a poder prescindir de mí, y si prescinde de mí, entonces, pues, ¿cómo que voy a hacer yo? ¿En qué me voy a entretener, no? Yo quiero a esa persona, pero la quiero para mí, no la quiero para que viva ella. Entonces, puede ocurrir lo mismo de forma masiva, ¿no? ¿En qué sentido? Si yo no doy explicaciones, sino órdenes, y esas órdenes son acatadas en función a el miedo que no puede entenderse, entonces constantemente voy a poder dar órdenes de las más absurdas, no importa, porque todo, como decías el día de ayer, se va a justificar en un pensamiento mágico, porque si no, entonces Dios te va a dejar de querer. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que te quiera a ti, que haces esas atrocidades, y que me vaya a dejar de querer a mí por esa cosa tan diminuta? Pues así, ¿cómo la ves? Porque yo digo, ¿cómo la ves? Sí, y yo hablo por Dios, ¿cómo la ves? Bueno, pues entonces este tipo de pensamiento verdaderamente es nocivo. Ahora, si nos vamos a un nivel mucho más pequeño, vamos a pensar en la familia, ¿qué ocurre? Muchísimas personas tienen esta preocupación y es algo bastante conmovedor de pensar, porque han vivido con un cierto sufrimiento ellos mismos, han vivido con un cierto miedo, con un cierto malestar, y lo han soportado, pero al momento de tener hijos les aparece este terror realmente. No quiero pasárselos a ellos. Y es verdaderamente una de las cosas más sensatas que me parecen, porque en verdad tienen la conciencia de que están pasando un padecimiento,
y saben que no quieren transmitirlo, pero no tienen forma de transmitir otra cosa, porque eso es lo que vivieron. Y entonces es el momento en el que piden ayuda, ¿no? Uh-huh. Y también pensaba, Gaby, en cómo ahorita estamos hablando un poquito sobre el uso de estos miedos, ¿no? Cómo se va haciendo cierta manipulación. Y pensaba que a final de cuentas ahí hay alguien beneficiado, ¿no? Que era con la pregunta con la que tú abrías, ¿a qué parte de nosotros está satisfaciendo ese deseo? Y aún así hay manifestaciones de este tipo de pensamiento que todavía nos pueden dejar como con un símbolo, con un signo de interrogación aún más grande, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que van construyendo este tipo de delirio alrededor de ellos, pero no para darle rienda suelta a su agresividad, o para justificar una perversión, o simplemente para desembarazarse de un miedo, sino que parece que es por destruirse, ¿no? Esto es algo bastante interesante si lo pensamos con este delirio que se ha hecho, con este pensamiento delirante alrededor, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Vemos que hay personas, y bueno, que ya se han desatado pandemias en ciertas partes del mundo porque las madres se rehúsan a vacunar a sus hijos. Yo no podría decir, ¿cómo se le podría ir en contra? ¿Cómo podría uno ir en contra de los más grandes avances en la ciencia de la humanidad, las vacunas, ¿no? ¿Desde cuándo vamos teniendo esas vacunas y vamos teniendo ahora sí la seguridad, la certeza de estar libres de tales enfermedades, de poder crecer sin ciertas deformidades que nos traen estas enfermedades, sin el peligro mortal, para que ahora, en el año 2015, haya personas que digan que eso hace más daño, ¿no? Haya personas que digan que eso puede provocar autismo, o esta otra idea que estábamos girando hace tiempo, que nos van a poner dispositivos de control mental. Pero esto, fíjese como a diferencia tal vez de lo que estábamos hablando hace rato, de los soldados divinos, ¿no? De las personas que van teniendo como este poder sobrenatural de decisión, ¿no? Porque ellos dicen, por este otro lado, lo que vamos viendo es algo que expone a las personas, ¿no? Pues si uno podría decir, bueno, pues si no te quieres tomar tu medicina, pues no te la tomes, ¿no? Al final de cuentas, el que sale afectado eres tú. Y si él es el único que sale afectado, con las vacunas no vamos a ver esto, porque vamos a ver que es un tercero que también le estamos haciendo daño. Pero esa misma idea lo podemos ver en algunas personas que dicen, es que la medicina hace daño, ¿no? Es que tú estás enfermo de esto, o se te diagnosticó cáncer, o tienes lo que sea un catarro. Es que no me gusta tomar medicina porque la medicina me hace daño, ¿no? Los médicos me van a hacer daño. Yo no podría decir, ¿qué parte de nuestro pensamiento, qué parte de nosotros acaba siendo satisfecho, ¿no? En esa manifestación de deseo? ¿Qué es lo que realmente se está preservando? Porque ahora sí que parece, ante toda lógica, este mismo pensamiento lo podríamos ver en una manifestación más severa todavía, con las personas que piensan que se les va a envenenar con la comida, ¿no? Entonces no quieren comer, no quieren tomar agua y terminan en unas situaciones realmente trágicas, ¿no? ¿Por qué uno podría hacer eso? Ahí hacia dónde está el ataque realmente. Y podríamos pensar que el ataque está hacia el cuerpo, ¿no? En una de las tantas cosas que podríamos pensar, porque evidentemente que tendríamos que ver un caso en específico para ver qué es lo que le está moviendo a esa persona, pero podríamos pensar que el ataque va hacia el cuerpo mismo, ¿no? Podríamos pensar que la justificación del deseo va hacia hacerse daño, hacia terminar por sus propios medios, lo cual nos puede parecer realmente enigmático, porque pues, ¿quién quiere hacerse daño, ¿no? Realmente eso rompería toda lógica, pero hay que entender que en nuestra cabeza, lo que nosotros vamos sintiendo como mente y lo que nosotros vamos sintiendo como cuerpo, ¿no? Se puede llegar a vivir en una decisión terrible que va a terminar en este tipo de situaciones. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy acerca de miedos injustificados y cómo se va generando, verdaderamente se va haciendo muy complejo toda esta dinámica
cuando la propia identidad de la persona está difusa, ¿no? Cuando verdaderamente parte de ese afuera al que se le puede huir, puede interpretarse como el propio cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un montón de manifestaciones terribles. Y podemos encontrar, pienso que, distintos grados, ¿no? No es que sean grados específicamente, sino que en general cuando hablamos de psicopatología podemos encontrar rasgos y luego podemos encontrar estructuras, ¿no? Entonces cuando vemos rasgos de cierto tipo, no está toda la patología como tal estructurada, pero hay ciertas características que nos recuerdan a ello, ¿no? Que nos hacen pensar en esta patología. Vamos a pensar entre estos montones de miedos, porque hemos estado hablando ayer y hoy de cuestiones quizás mucho más radicales, ¿no? De extraterrestres, de muertos vivientes, de fantasmas, de seres de otros planos, qué sé yo. ¿Qué tal a propósito de los organismos microscópicos, ¿no? ¿Qué tal acerca de las bacterias que están por todas partes, ¿no? Todo está sucio, todo está sucio, todo hay que limpiar, todo hay que lavar. Hay algo malo, ¿no? Hay algo tóxico recorriendo el mundo, de lo cual nos tenemos que resguardar, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones? Y además de que hay rasgos, digamos, a veces aparece ya mucho más fuerte y otras veces es mucho más ligero, creo que también hay momentos en que esto se dispara en las personas. Un momento verdaderamente, bueno, como de ley, que va disparando esto en las personas, por supuesto, que ya tienen la tendencia es al momento de tener hijos. Al momento de tener hijos, especialmente la mamá, al papá también le ocurre, pero es mucho más común que ocurra a la mamá. Todo, de pronto absolutamente todo lo que solía ser algo habitual en su entorno, en su contexto, ahora se vuelve punzocortante. Ahora todo, cada una de las esquinas de los muebles son navajas. Los vidrios o la vajilla que sea de cristal es la cosa más peligrosa, es como un arma de fuego. Todo, absolutamente todo alrededor es verdaderamente peligroso. Y esto, en cierto nivel, comentábamos cuál es la función del miedo. El miedo tiene una función, tiene esta función de prever cuando está cuando está enfocado en algo real, en algo que pertenece al terreno de la realidad. Entonces, este tipo de pensamiento de la mamá tiene mucho sentido, porque para nosotros, si tú visitas en este momento el lugar en donde estudiaste el kinder, te vas a dar cuenta que las dimensiones eran ridículamente distintas. Todo el tiempo tú lo estuviste viendo de una manera porque lo veías desde la perspectiva de una criaturita diminuta que eras en ese entonces. Y el día de hoy te das cuenta de que es absolutamente distinto. Entonces, digamos que la angustia de una madre es la angustia de una persona que está tratando de imaginarse qué cosas le podrían suceder a una personita que está en un mundo aparentemente muy distinto al suyo, porque a ti las esquinas de los muebles no te llegan a la cabeza, al bebé sí le llegan a la cabeza las esquinas de los muebles. Tú sabes caminar, tú sabes balancearte, pero un bebé no. Entonces esto tiene cierta utilidad, pero lamentablemente se mezcla también con otras ansiedades propias de la mamá que ya no tienen nada que ver con la realidad del niño, sino con el agobio de la mamá, con el cansancio de la mamá y con las ganas de dormirse un rato y dejar de estar al pendiente del chiquito, y al mezclarse es que se convierten en una avalancha.
y a veces hasta en la propia agresividad de la madre, ¿no? Porque ahí, fíjese cómo nos vamos a encontrar, esto que tú vas hablando, Gaby, realmente complica la situación, ¿no? Así como lo habíamos estado hablando de las creencias religiosas o a veces de ciertas doctrinas que le van dando fuerza a estos miedos injustificados, a veces la realidad en sí le va dando fuerza a estos miedos injustificados, por más paradójico que parezca, ¿no? En esto que tú ya ibas mencionando de los gérmenes, los gérmenes existen y sí, todo está cubierto en gérmenes, ¿no? Y pueden haber gérmenes terribles, mortíferos, ¿no? Que en 2-3 patadas acaban con nosotros como organismos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que desinfectar todo, ¿no? O ¿qué es lo que va a suceder con nosotros? Porque a final de cuentas sí es cierto. O por ejemplo los ácaros, ¿no? Esos animales microscópicos que se alimentan de nuestra piel y que están en las almohadas y en los colchones y a veces hasta en nuestra piel, en nuestras pestañas estamos llenos de ácaros. Esto realmente a veces hasta se hace una burla, Gaby, de esto con a veces unos comerciales, ¿no? Y esta aspiradora o este producto de limpieza también quita los ácaros. ¿Cómo? Y aparte ponen la imagen así como horrible, ¿no? Como si fuera un zoom, porque además eso ni siquiera es una imagen de microscopio. ¿Quién sabe, no? Pero es como aprovecharse del miedo de esto. Pero fíjese cómo si se está hablando de una cosa real, ¿no? Digo, tal vez usted no se ha puesto a pensar en eso, pero se supone que las más de las veces cuando nos da comezón y es injustificado, es un acarito que nos dio una mordida un poquito pasada de lo que podría ser su comida, ¿no? Y uno dice, qué asco, estoy cubierto de animales. Tenemos el estómago, tenemos los intestinos llenos de microorganismos, llenos de microorganismos. Nosotros ahí ya vamos teniendo un concepto muy curioso de qué somos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos, como lo estaba diciendo en el bloque anterior, nosotros somos la mente, nosotros somos el cuerpo, nosotros somos nuestra alma, nosotros qué somos, porque si pensamos, bueno, yo soy mi cuerpo, pues nuestro cuerpo está hecho de muchas cosas, ¿no? Realmente en nuestro cuerpo hay, digamos que podríamos pensarlo como un árbol, ¿no? Un árbol, ¿qué es? Es un ecosistema, es un cuerpo, es un organismo, ¿qué es? ¿No? A final de cuentas, ¿qué es el planeta? Pero tampoco para ponernos a divagar al respecto. Fíjese cómo estas partes de la realidad que nos pueden llegar a ser realmente angustiantes, se van a ser aliados de nuestros miedos internos. Se van a ir uniendo en el delirio que vamos formando nosotros, porque entonces decimos, yo lo vi en la televisión, yo lo leí en un libro, a mí me lo dijo una persona que está informada al respecto, yo me he puesto a investigar, sí. Pero realmente, ¿hasta dónde podemos hablar que es un miedo injustificado? ¿No? Esto, bueno, pues está bastante bien hervir los biberones. Nadie le va a decir que no, por eso si es necesario, tienen que estar estériles para que el bebé no vaya a agarrar alguna enfermedad. Pero, ¿hasta dónde realmente tenemos que esterilizarnos las manos cada que lo agarramos? ¿No? ¿Hasta dónde esto puede ser algo benéfico o dañino para el bebé? ¿Hasta dónde vamos a ir planteando nosotros nuestros límites? Y esos límites son justamente los que se acaban desdibujando con nuestra ansiedad, porque no tiene que ver con la realidad. Si fuera con la realidad, nosotros podríamos decir, basta con hervir la comida, con hervir los biberones, con mantenerlo en un ambiente limpio, no estéril, y ya con eso tiene. Pero como realmente lo que estamos respondiendo es a nuestra ansiedad inconsciente y a otra cosa que estaba yo mencionando, que es la agresividad propia, no hay un límite. ¿Cómo es esto de la agresividad propia? Ya que empezamos a quererle poner estos pobres niños, ¿no? Que salen forrados en protecciones a todos lados, con doble casco, guantes, rodilleras, coderas, pechera, cuellera, muñequeras y sus patines, ¿no? Bueno, pues es para que no se lastimen, pero ¿hasta dónde realmente es nuestro miedo o algo más que se va colando dentro de nuestros pensamientos que tiene que ver con nuestra propia agresividad y a veces con ciertas ganas de que esas cosas malas pasen? Bueno, vamos a hablar de esto después de un corte comercial. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema, miedos injustificados.
Y justamente cuando tú vas hablando acerca de esta agresividad, digamos que la agresividad que podemos ver en distintas manifestaciones, la agresividad es una parte esencial de nosotros, de nuestra constitución, tanto fisiológica como por supuesto el equivalente psíquico de nuestro psiquismo en sí mismo, y no es destructiva en sí misma la agresividad. De hecho, todo lo que hemos estado hablando acerca de la cultura, acerca de la conciencia moral, está formada precisamente de agresividad. Nuestra conciencia moral, aquello que nos hace ser unas personas conscientes, unas personas éticas, aquello que te prohíbe a ti mismo, a ti misma, golpear a las personas aunque estés muy enojada con ellos, o robar algo aunque se te antoje mucho tenerlo y no encuentres otro medio más fácil para tenerlo. Todo eso que te lo prohíbe es tu propia agresividad volcada hacia ti mismo, hacia ti misma, que te detiene, ¿no? Muy buena parte de nuestra conciencia moral, de nuestra agresividad, perdón, tiene ese destino, se convierte en conciencia moral hacia nosotros. Y es muy útil, puede ser muy útil, ¿no? A veces es muy exagerada, a veces es ridícula, ¿no? Y puede llegar a ser destructiva. Pero por sí misma la agresividad no es mala. Cuando estamos hablando a otras personas, como hablábamos en el caso de la madre, por ejemplo, es natural que también se canse, ¿no? Por supuesto que quiere al niño, por supuesto que le preocupa y quiere que esté bien, pero también se cansa y también habría momentos en que preferiría que no estuviera gritando tan fuerte, sí, tan constantemente. Y en medio de la madrugada, cuando finalmente estaba empezando a agarrar sueño ella, ¿no? En esos momentos uno se enoja, y esto es absolutamente normal, y se enoja con esa personita. Uno se llega a hartar, uno se llega a enojar, uno se puede fastidiar. Pero esta agresividad, por supuesto que esa agresividad no es destructiva. Sin embargo, en el imperio del pensamiento mágico, donde nuestros pensamientos se vuelven reales y hacen daño realmente y atraen cosas, etcétera, pues entonces esto es una gran falta, porque el hecho de que yo esté pensando, ay, ojalá se callara, ojalá, o qué hice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tuve un niño? Bueno, ya es equivalente a que lo estoy matando, ¿no? Lo estoy desapareciendo del mundo. Entonces, esta idea a veces ni siquiera llega a formularse en la conciencia y antes que eso pasa revista nuestra moral y nos castiga por eso, ¿no? Ah, sí, de veras, pues sabes que se va a morir, pues de veras se va a morir, lo quieres matar, ¿no? Pues se va a morir. Y bueno, viene toda la angustia y viene todo este miedo y este insomnio y este tener que estar atrás del niño para que no, por favor, yo no, de verdad no quería eso. Y se va empezando a hacer todo ese círculo vicioso, ¿no? A final de cuentas, creo que tendríamos que saber que la mayoría de estos miedos tienen un motivo, pero el motivo no es tan tremendo como nos lo imaginamos. Es mucho más sencillo y mucho más soportable, ¿no? En muchísimas ocasiones pensamos en la fantasía como algo muy peligroso y verdaderamente no. El pensamiento mágico es muy peligroso porque el pensamiento mágico nos lleva a pensar en esto, ¿no? A creer esto, ¿no? A creer que las fantasías se hacen realidad, etcétera, etcétera. Pero la fantasía, el permitirnos jugar un poco, el permitirnos admitir
ciertas dudas que tenemos acerca de cosas que aparentemente ya no tendríamos que dudar. Esto nos permite lidiar mucho mejor con las cosas que nos angustian y con los miedos. Uh-huh. Y también pensaba, Gaby, ahorita hablando justamente de esto de la maternidad, ¿no? De la paternidad, también habíamos estado abordando ideas alrededor de los miedos injustificados con personas que piensan, por ejemplo, que nos van a invadir, ¿no? O que vamos a caer en un apocalipsis en cualquier momento. Y también en ese tipo de manifestaciones nos vamos a dar cuenta de que hay una agresividad implícita en eso, ¿no? Porque hay así como un cierto sector de la población que piensa que va a explotar en cualquier momento una guerra o una invasión o algún tipo de catástrofe. ¿Y qué es lo que hacen? Se llenan de armas. Empiezan a comprar municiones como si realmente se fuera a pelear la guerra, pero desde su cochera, ¿no? Armas y armas, provisiones, todo lo que uno podría decir, bueno, realmente eso sería necesario en una situación de apocalipsis, ¿no? Tal vez, no sé, un barco, ¿no? Se me ocurriría a mí tal vez para escapar a un lugar más seguro, ¿no? Pero no, ahí la situación es comprar armas, la situación es defenderse, la situación es, una vez más, la agresividad, ¿no? Esto resulta, digamos, como un escape en lo consciente de estos pensamientos agresivos que vamos teniendo nosotros. Porque lo que en el fondo se está buscando, ¿no? También podemos ver cómo hay entrenamiento de estas mismas personas que realmente se vuelve una situación de culto. No crea que es alguna persona, 2, 3 personas que están por ahí perdidas. No, realmente hay seminarios y hay expos y hay congresos alrededor de este tipo de temas. Y esto ya nos da a pensar justamente de cómo se va haciendo todavía más grande un problema cuando la cultura se va haciendo aliada de este problema, ¿sí ve? Cuando no hay alguien que salga y diga, o que detenga y diga, a ver, algo te está pasando, ¿no? Está bien prevenir, está bien si tú te gusta pensar en esto y en aquello. Digo, a nadie le hace daño tener su kit de primeros auxilios en la casa, ¿no? No es que estemos esperando que alguien se medio mate, pero si algo llega a suceder, los accidentes por lo general son en casa, tenemos con qué responder esa situación. Tal vez podríamos pensar en esto de los apocalipsis como una manera un poco más, más extrema de pensar en un accidente. Pero cuando todo esto empieza a crecer, lo que realmente estamos viendo es a la persona perdiendo piso, a la persona perdiendo contacto con la realidad y dejándose envolver por sus propios miedos, dejándose envolver por sus propios deseos de agresividad, en donde vemos personas que se entrenan como si realmente fueran a ir a la guerra, ¿no? Para estar preparados. Tendríamos por ahí personas que, bueno, hasta se han hecho como celebridades por la cantidad de desgracias que causaron. Esta persona que se le nombraba el Luna Bomber, ¿tú lo recuerdas, Gaby? Sí. Una persona que también, metida en un delirio de esa forma, empieza a luchar desde su cabaña en el bosque mandando bombas a personas en las universidades. Imagínese, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Porque realmente lo que se está buscando ahí es darle un escape a nuestra agresividad, darle, digamos, como esta válvula en donde aquí sí me puedo expresar. Aquí si alguien me provoca, pues es que no es que yo fuera una persona agresiva, sino de que, bueno, tengo una metralleta a la mano porque me estoy preparando para el fin del mundo. Pero una vez más, vamos a ver que esto sale de nosotros. No tendríamos por qué estar buscando las respuestas en el afuera, ni en las señales de las estrellas, sino podernos dar un freno también nosotros mismos para cualquiera que sea nuestra angustia, de poder entender que el mundo comienza desde nosotros en ese tipo de situaciones. Pero bueno, pues el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.